Queridos hermanos, reciban nuestro afectuoso saludo desde la parroquia de San Marcos Evangelista. Continuamos nuestras catequesis cristológicas y seguimos en esta parte de la resurrección del Señor. Para seguirnos ubicando, en la cápsula anterior veíamos los documentos y testimonios y principalmente rescatábamos tres: los cánticos y las confesiones de fe primitivas. También veíamos la predicación misionera y los relatos evangélicos que nos hablan todos de la resurrección del Señor. En esta ocasión nos vamos a centrar en el encuentro de los primeros creyentes con el resucitado. ¿Cómo ese encuentro les da la certeza de que es Cristo, Jesús, el que está presente en medio de ellos? Y ese encuentro transforma su vida y les impulsa a seguir adelante. Lo que primeramente observamos es la dificultad que experimentan estos hombres, los apóstoles y demás personas que siguen a Cristo, una dificultad para expresar y hacernos sentir un poco este acontecimiento inesperado y desconcertante, pero a la vez un encuentro esperanzador y lleno de vida. Se trata de una experiencia compartida por bastantes personas, repetida en diversas circunstancias y que ellos tratan de describir de alguna manera, acudiendo a diferentes expresiones y procedimientos narrativos. Jesús es el de antes, pero ya no es el mismo. Está presente en medio de sus discípulos, pero no le pueden retener. Es alguien real y concreto, pero no pueden convivir con él como antes. Estos hombres y mujeres no nos describen nunca el acontecimiento exacto de la resurrección. Ellos nos hablan de un encuentro con el ya resucitado, que se les impone de lleno en su vida y transforma totalmente sus personas. Veamos estos 6 principales rasgos del encuentro de esos primeros creyentes con el resucitado. La primera característica del encuentro de los creyentes con el resucitado es esta: el resucitado se deja ver vivo. La fórmula que emplean con más frecuencia indica que Jesús, que había quedado oculto tras el misterio de la crucifixión y su muerte, se deja ver. Es Él el que toma la iniciativa, es Él el que se hace visible, se vuelve a encontrar con los suyos. Se trata de un encuentro cuya iniciativa no está en los discípulos, sino en Jesús. Es el mismo Jesús vivo el que interviene en sus vidas, se les hace presente y se les impone lleno de vida, obligándoles a salir de su incredulidad, y en más de alguna ocasión les explica las Escrituras y lo reconocen al partir el pan. Una característica de esto, un texto emblemático, es el relato de los peregrinos de Emaús. Segunda característica, es un encuentro que afecta al hombre entero. No se puede describir adecuadamente estos encuentros llamándolos simplemente apariciones o visiones. Tampoco sería acertado preguntarse si se trata de visiones objetivas o subjetivas. Según los discípulos, se les impone como alguien vivo, en un encuentro que afecta la totalidad de sus personas. Pablo llama a su experiencia gracia, regalo de Dios, y cuando quiere describirla nos dice que ha sido alcanzado por Jesús y que ha descubierto el poder de su resurrección. Por eso, cuando los creyentes tratan de presentar esta experiencia de manera narrativa, la describen con una gran variedad. Jesús resucitado les saluda, les da la paz, los bendice, los llama, les enseña, los consuela, los envía a una gran misión. Es decir, el encuentro con el resucitado los ha transformado y ha puesto en marcha la fe de la pequeña comunidad. Tercero, el descubrimiento del enigma de Jesús. El encuentro con el resucitado les ha descubierto a estos hombres el misterio encerrado en Jesús. Así llama Pablo a su experiencia, el descubrimiento de Jesús.
Por eso entiende así su encuentro con el resucitado. Dios ha querido revelar en mí a su Hijo. En este encuentro han descubierto los discípulos que Jesús, a pesar de haber terminado en la cruz, es el Señor de la vida y de la muerte, porque Él ha comenzado ya la resurrección, es decir, en Él ha comenzado la liberación total y definitiva de todos los hombres. Cuarta característica es un encuentro transformador. Aquellos hombres que estaban encerrados por miedo a los judíos y que tenían dudas y que tenían temor, cuando se encuentran con el resucitado, cambian su tristeza en esperanza, sus miedos en alegrías, y entonces salen renovados de aquel cenáculo donde se encuentran encerrados, y de sus vidas salen a compartir la alegría del Señor resucitado. Antes, los apóstoles no habían sido capaces de mantenerse junto a Jesús en el momento de la crucifixión, y sin embargo, ahora que se encuentran con el resucitado, salen fuertemente a anunciarlo, que Él está vivo, arriesgando incluso su propia vida. Quinto, es la llamada a una gran misión. Los discípulos viven el encuentro con el resucitado como llamada a anunciar el Evangelio. Los encuentros de los apóstoles con el resucitado terminan invariablemente en una llamada a la evangelización. Los últimos capítulos de cada uno de los evangelios terminan esto: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo los envío porque Jesús les encomienda continuar con su misión. También el apóstol Pablo entiende su experiencia pascual como una exigencia a predicar la fe entre los gentiles. Si atendemos a los primeros cristianos, encontraremos que encontrarse con el resucitado es sentirse llamado a anunciar la buena nueva. De lo que hemos visto y oído, no podemos callar. Y de esto les hablamos. El apóstol Pablo dirá más fuerte: ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Sexto, el encuentro con el resucitado es una experiencia que se prolonga durante toda la vida. El encuentro con el resucitado no es un momento privilegiado sin continuidad posterior a sus vidas. Estos hombres reviven en su vida diaria el destino doloroso de Jesús crucificado y el paso a la vida del resucitado. La resurrección del crucificado les ayuda a entender y a vivir su vida difícil de cada día con otro sentido y con otra profundidad. Desde su propia vida comprenden y viven mejor el misterio de Cristo, muerto y resucitado. Llevamos siempre en nuestros cuerpos el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:10. Hermanos, hoy hemos visto que los encuentros cambian la vida. El encuentro de los primeros creyentes con el resucitado les cambió su vida, las transformó totalmente y los transformó desde el interior. Todos necesitamos encontrarnos con el resucitado para vivir nuestra vida de una manera más plena, más feliz y desde luego una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hasta aquí nuestra cápsula de esta semana. Que tengan excelente y bendecido día. Cuenten con mi oración, mi bendición. Hasta la próxima. Comparte este video con tus familiares y amigos, síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Diócesis de Tula, ya también tenemos nuestro canal de YouTube y escucha Radio Mater Dei.